querido y viejo amigo Pablo, y compadre, con el cual y con Silvia nos conocemos desde hace muchísimos años, aunque somos pobres. Y es un placer poder dirigirme a ustedes y contarles un poco acerca del tema de las feromonas y las ferinas. Pero sobre todo me gustaría dirigirme a ustedes a propósito de este tema, en el contexto de algo más grande, que es la comunicación química entre las especies, incluyendo la especie humana. ¿Qué quiere decir la comunicación química? Quiere decir que en el aire que respiramos hay moléculas que continuamente acceden a nuestras fosas nasales y actúan en receptores del olfato, y a veces conscientemente, pero mayormente subconscientemente, afectan la función del sistema nervioso central y por lo tanto afectan la conducta y el comportamiento de diversas especies y por supuesto la especie humana, que no es una excepción. Pero a lo largo del desarrollo de las especies ha habido cambios, y tal vez pueda puntualizar algunos de esos cambios que han ocurrido para referirme fundamentalmente a la feromona. Entonces, lamentablemente los slides no se ven muy bien, pero voy a tratar de explicarles brevemente de qué se trata. Para iniciar me gustaría comentar muy rápidamente cómo funciona el sistema nervioso de los vertebrados y de los humanos. En el organismo hay receptores que sensan qué es lo que está ocurriendo en el medio interno del organismo. Por ejemplo, cuáles son los niveles de glucosa en el plasma, cuál es la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial que irriga el cerebro. Esos son quimiorreceptores. Cuál es la temperatura corporal. Y esos receptores envían señales al sistema nervioso central, que está representado como una caja negra, como un bloque negro, el cual se encarga de procesar esas señales y producir respuestas acordes con la información que recibe de esos receptores internos. Pero, además, en la superficie del organismo y en ciertos órganos especializados existen receptores externos que reportan al sistema nervioso central cuál es el estado del medio ambiente y cuál es el estado de la superficie del organismo. Por ejemplo, la temperatura, la presión, el dolor, el tacto, la visión, la audición. Todo eso se realiza a punto de partida de receptores periféricos. Y entre otros están los receptores del olfato. Esos receptores reportan información bioeléctrica al sistema nervioso central. Esa información bioeléctrica es la forma como se comunica el sistema periférico con el sistema nervioso central, y a punto de partir de esa información de vuelta se generan respuestas, cambios de conducta, cambios de comportamiento, etc. Entonces, uno de esos receptores periféricos son los receptores del olfato. Y me voy a detener un segundo para decirles que el olfato en los humanos fue considerado hasta hace relativamente poco tiempo como un órgano atrófico. Se decía que el perro, los cámelos, los felinos, otras especies, están dotadas de un sistema olfatorio mucho más importante por su sensibilidad que los humanos. Y entonces se le prestó poca atención al sistema olfatorio humano, lo cual es un error, pues hace aproximadamente 15 a 20 años empezaron a aparecer una serie de documentaciones importantes sosteniendo estudios que habían empezado mucho antes, en los años 50, en donde se enfatiza la importancia que tiene el sistema olfatorio en los humanos. Y de hecho, todos ustedes saben que si somos incapaces de oler humo o el olor de un churrasco,
tenemos problemas. O sea, no podemos escaparnos de un incendio, no podemos alimentarnos, las personas añosas a veces tienen degeneración del sistema olfatorio, no perciben el olor de los alimentos, entran en un proceso de desnutrición porque se nutren menos, porque no sirven apetencia con los alimentos, etc. Y esto es importante. El problema es que la frecuencia, hablando en términos biofísicos, del espectro olfatorio que percibimos los humanos es distinta a la que perciben los perros o los gatos o otras especies. Pero nosotros lo percibimos en un espectro de señales químicas que es muy importante para nosotros. Y entre otras está la comunicación química. Hay sustancias que no tienen olores, pero que son percibidas por las células olfatorias. Son inodoras, pero son percibidas inconscientemente por las células olfatorias, a las cuales yo me voy a referir luego, y que son causantes de cambios en la conducta y en el comportamiento de la especie humana. Entonces vamos a continuar con el tema de las feromonas y la comunicación química entre las especies. Charles Darwin, fue el primero que puntualizó, como ven en la primera frase, la posibilidad de la existencia de comunicación química entre las especies, a través de moléculas que flotaban en el aire. Febvre, un biólogo francés en 1900, alrededor de 1900, propuso por primera vez que la comunicación química por moléculas que están disueltas en el aire que respiramos, actuaban a través del sistema olfatorio, o actúan a través del sistema olfatorio. Y en 1959, un biólogo alemán, Butenandt, fue el primero que logró identificar una molécula, en un estudio muy interesante, una molécula en las mariposas del gusano de seda, segregada o secretada por la mariposa hembra, cuya función era atraer al macho, a la mariposa macho, para producir la fecundación de los huevos. Y obviamente el descubrimiento de Butenandt estaba relacionado con la conducta sexual de estos insectos, ¿no? Y el mismo año, otro par de científicos alemanes, Carlson y Luger, denominaron a todas esas sustancias como el bombipol, que fue descubierto por Butenandt, que son responsables de atraer específicamente a otro individuo de la misma especie y que tienen connotación sexual, es decir, que su función es promover la copulación o la procreación de las especies, la denominaron feromonas. Y es la primera vez que aparece en la literatura científica el término feromona. Lo que ocurrió posteriormente es que muchos científicos empezaron a abusar del nombre feromona y empezaron a incluir otras moléculas que son segregadas por individuos de una especie y tienen actividad en otro individuo de la misma especie, pero no tienen connotación sexual. O sea, intervienen en la modulación de otro tipo de conductas. Por ejemplo, la demarcación de un territorio, como ocurre con los felinos, por ejemplo, feromonas moléculas que producen agresión o que inducen agresión, que cambian el comportamiento materno-infantil, etc. Y eso generó una serie de discusiones tal que por ahí, por más o menos en 2010, en un meeting muy importante, se decidió reservar el nombre de feromonas para las sustancias que tienen connotación sexual, o sea, que actúan modificando la conducta sexual de los animales y que son específicas de una especie. O sea, son segregadas por un individuo de una especie y actúan en un individuo de la misma especie. Esto es importante porque de esa manera no se crea confusión en la procreación, ¿no? Es decir, el único ejemplo que existe en la historia en donde la misma molécula segregada por una especie es activa en un individuo de otra especie son los elefantes y un tipo de mariposa nocturna que hay en África. Pero
El problema es que es un poco difícil. O sea que la naturaleza es sabia. Pero aparte de eso, todas las feromonas son moléculas específicas de la especie. Y entonces, en 2010 se acordó comenzar a usar la denominación de comunicación química entre las especies para notar a todas aquellas sustancias que son segregadas por un individuo de una especie y son activas en un individuo de la misma especie, pero pueden producir cambios en diversas distintas conductas. Las conductas materno-infantil, territorial, la agregación, etc. Entonces, algunos ejemplos van a aparecer en el transcurso de estos slides. Este diapositivo muestra el descubrimiento inicial de Butenandt. Y ahí tienen representada a la izquierda la mariposa del gusano de seda, hembra, segregando el bombicol, que es una gota amarillenta que aparece en la parte posterior del animal, y el bombicol es sensado por un órgano, por quimioreceptores, o sea, receptores químicos que existen en las antenas de la mariposa macho, que está representada en el medio, en la figura del medio, y magnificado en la figura de la derecha. En esas espigas que hay en las antenas, terminan las prolongaciones, las neuritas de neuronas sensoriales que detectan esa sustancia química cuya fórmula química está representada debajo de la fotografía de la mariposa, el bombicol, y envían señales al sistema nervioso central del insecto anunciando que la hembra está lista para copular. Lo mismo ocurre en otras especies. Entonces ahí tienen algunos ejemplos de mensajeros químicos externos que actúan en la conducta sexual. Estos serían las clásicas feromonas. En los crustáceos, en los peces, en los reptiles, en los roedores y en los ciervos, a la derecha. Y a mí me gustaría que recuerden o que perciban la estructura química de las moléculas que se ven debajo de las fotografías. Como van a ver, son moléculas totalmente distintas y son específicas de cada especie. Y eso evita que haya confusión en el apareamiento de estos animales. Pero, como van a ver ahora, hay otros mensajeros químicos externos que intervienen, por ejemplo, en el rastreo. Por ejemplo, las hormigas, ¿cómo se dice? Las que van inicialmente en busca de comida, exploradores, encuentran comida y dejan un rastro, que es un mensajero químico que las hormigas obreras siguen, y entonces comienza toda la trayectoria. En otros insectos hay mensajeros químicos que producen agregación como un mecanismo de alarma, en las abejas, por ejemplo, para proteger a la reina, como se ve ahí en el medio. Hay otros mensajeros químicos, como el que ven representado en el caso del leopardo, chita, así que dicen, donde marcan el territorio para evitar que otros animales de la misma especie le invadan y mantengan relaciones con la hembra, por ejemplo, o para proteger a las crías. Y incluso en los humanos y en los felinos hay mensajeros químicos externos, como se ve representado a la extrema derecha, que son muy bien conocidos, pero las moléculas no han sido identificadas aún. Pero hay sustancias segregadas por las glándulas de Montgomery de la areola mamaria de la mujer que está amamantando, que se enfrentan al recién nacido, en el caso de los felinos, pero en el caso del niño recién nacido, es el primer contacto que tiene el niño recién nacido cuando la madre lo aproxima al pecho. Los niños recién nacidos no ven bien, no pueden identificar a la madre por la visión o por la audición, porque el sistema auditivo no está desarrollado completamente, pero el sistema olfatorio de los recién
desarrollo prominente. Y el primer contacto que tienen con la madre es con secreciones de las glándulas de Montgomery, que se aerosolizan y el niño las respira, y aprende en menos de una hora a reconocer a su madre. Y yo me acuerdo que tuve la oportunidad de visitar el laboratorio del doctor Charles Benoit en París, quien me mostró un video de un experimento fantástico en donde lo que hacía era permitir que un recién nacido reconociese a la madre e inmediatamente, y después de un par de horas o 2 o 3 horas, intercambiar la madre por una nodriza. Y se ve claramente en el video que el niño recién nacido, que tiene menos de un día de vida extrauterina, es capaz de rechazar a la nodriza y le cuesta acostumbrarse, le cuesta un poco acostumbrarse, y por supuesto, si uno lo expone durante muchas horas, aprende, pero al principio le cuesta reconocer a la nodriza porque no siente el efecto de las secreciones aerosolizadas de las glándulas de Montgomery. Y en otros mamíferos pasa lo mismo. Entonces, como ven, no todos los mensajeros químicos externos son feromonas. No todos actúan modificando la conducta sexual. Y estas sustancias son especies específicas. ¿Cómo actúan? En estos diagramas ven representado un corte capital de la cabeza de un ofidio, de una víbora, de un roedor, de una rata y de un humano que pasan por el septum nasal, y en la parte superior, en el humano, hay unas prolongaciones de color amarillo que son lo que se llaman las dendritas, las prolongaciones nerviosas de las células olfatorias, que sensan el aire, las moléculas en el aire inspirado. Y reportan rápidamente, en una distancia muy corta, que en el humano es de aproximadamente unos no más de 3, 4, 5 centímetros, reportan rápidamente al sistema nervioso qué señales químicas están estimulando el sistema olfatorio. Algunas pueden ser olores agradables, desagradables, que provocan diversas conductas, por supuesto, pero otras pueden ser sustancias en el humano sabemos inodoras que producen cambios de conducta. Los animales no lo sabemos porque nadie ha logrado interrogar a otro mamífero, ¿no? Pero en los humanos sabemos que hay sustancias que no tienen olor, pero que actúan modificando la conducta y el olor. Y esto fue uno de los temas que me interesó hace algunas décadas y en el cual estuve trabajando durante un tiempo. Pero antes de entrar al tema de cuáles son los mensajeros químicos externos prevalentes en los humanos, me gustaría contarles rápidamente lo siguiente. En el sistema nervioso central humano y de los mamíferos hay un área que está en la parte basal y anterior, muy cerca de las fosas nasales, por encima de lo que se llama de la glándula hipófisis, o de la base del cerebro, y que no tiene un volumen muy grande, tendrá unos pocos centímetros cúbicos de volumen, pero que tiene una función prevalente en los humanos, y ahí está representada en forma de color rojo y amarillo, y se llama el sistema límbico. Esta área en los humanos se pensaba que también era atrófica. Sin embargo, un trabajo fantástico que le merecieron el premio Nobel a Pace y a McLean en 1956, en los cuales se identificaron que el sistema límbico en los humanos tiene un desarrollo mucho más prominente que cualquier otro animal, otro vertebrado o invertebrado. Y fundamentalmente ese desarrollo está extensas al crecimiento de contactos
de los nervios que hay en esa parte del sistema nervioso central con la corteza cerebral frontal. Lamentablemente mi láser no funciona porque hay mucha luz. Funciona en el techo, pero no funciona ahí. Entonces, lo que me gustaría puntualizar, bueno, y a propósito, un anatomista francés, Broca, del cual muchos de ustedes habrán oído hablar por el área de Broca, que es el área del lenguaje, ¿no? Ya en principios de 1900, Broca mencionó que el sistema olfatorio es una extensión del sistema límbico, ¿no? De esa parte del cerebro. Es el único ejemplo en la neuroanatomía en donde un receptor periférico, el olfato, tiene una relación tan íntima, tan estrecha y está tan cerca del sistema nervioso. Y esto es importante porque las señales que se procesan a nivel del olfato llegan rápidamente al sistema límbico y pueden ocasionar cambios de conducta en pocos minutos, lo que no pasa con tanta velocidad con otros órganos de los sentidos. Entonces, esto es muy importante porque en el sistema límbico se procesan funciones relevantes en el cerebro, como por ejemplo la reacción de alarma, la ansiedad, el miedo, todas estas funciones y otras funciones del sistema que regulan el funcionamiento de órganos, muy relacionado con el sistema límbico está el hipotálamo, donde se segregan hormonas que a su vez estimulan la secreción de hormonas de glándulas endógenas variadas, en las cuales no quiero entrar porque es otro tema. Pero este sistema límbico es tan importante que si uno extirpa en animales de laboratorio, lo extirpan anatómicamente, los animales se mueren en pocas horas. Y recuerden, el sistema olfatorio es una extensión de este sistema límbico y está íntimamente ligado. Y la corteza cerebral frontal, que está pintada en color azul, es mucho más desarrollada en los humanos que en cualquier otra especie de mamíferos, como pueden ver ahí. ¿Y por qué les menciono esto? Porque la corteza frontal es el área inhibitoria más importante del cerebro. ¿Ok? Lo más importante. Si nosotros queremos inhibir algo, es operado por la corteza cerebral frontal. Si vemos algo que puede ser peligroso, pero en realidad no es tan peligroso, la corteza cerebral frontal se encarga de inhibirlo. Si hay algo que nos produce ansiedad, lo cual es normal, entonces, individuos normales, lo podemos bloquear con la corteza frontal. Si eso persiste durante mucho tiempo, y se hace insidioso y cíclico, entonces entramos en una patología. La ansiedad generalizada, etc. Entonces, volviendo a los mensajeros químicos externos, quiero que retengan esa información porque dentro de unos minutos vamos a comentar acerca de ello. Volviendo a los mensajeros químicos externos inhumanos, cuál sería el tema que me gustaría concentrarme en este momento. Hasta los años 70, 80, por ahí hubo bastante confusión y se pensaba que las feromonas de algunos animales, como los cerdos, algunos tipos de ciervos, como el más tiger, o algunos felinos, como el gato civet de África, que tienen una actividad sexual muy intensa y promiscua, podían actuar como feromonas en los humanos. Y entonces empezaron una serie de investigaciones probados que resultaron en estudios negativos. Y las compañías que hacen fragancias empezaron a ponerle las fragancias feromonas de civet,
más y del cerdo, esto no funciona. En los humanos no existe ese impulso de tener relaciones sexuales como existe en las especies animales. ¿Por qué? En las especies animales el acto sexual está vinculado a la procreación y tiene un desarrollo cíclico. Ocurre cada 28 días, cada mes, etcétera, cada 2, 3, 4 meses según el tipo de animal, o menos, o cada día según el tipo de animal. Y en ese momento la hembra le anuncia al macho que está pronta para copular, porque está cerca del periodo ovulatorio, y es el momento en que la fecundación de los óvulos va a ser más efectiva. Y entonces la especie se va a procrear en forma beneficiosa. En los humanos eso no existe. ¿Por qué no existe? Entre otras cosas por el desarrollo de la corteza frontal, que yo les decía, por el área inhibitoria. La mujer puede estar en una etapa del ciclo ovulatorio en la cual es fértil y pronta para la fecundación del óvulo, pero la corteza central puede, y lo hace, inhibir el contacto sexual. ¿Por qué? Porque no tiene interés, porque no le gusta, etc. Y entonces la conducta en los humanos es diferente a la conducta de los animales. Fundamentalmente el punto de partida del gran desarrollo de la corteza. Y entonces todo el mito que existió acerca del empleo de feromonas de animales para estimular a los humanos no funciona. Y en los humanos hasta ahora no se ha descubierto ninguna sustancia fantástica, erótica, que promueva la relación sexual entre el hombre. Así que, lamentablemente, no pasa. Pero no se desanima porque hay otra posibilidad. Entonces, volviendo al tema de los saqueos químicos externos, desde hace muchos años ha habido varios grupos de investigación básica y clínica interesados en descubrir moléculas que actúen en la comunicación social entre los humanos. Y algunos ejemplos, por ejemplo, que datan a 1979, McClintock, de la Universidad de Chicago, encontró que si ella hospedaba mujeres durante un par de meses en una habitación grande, al final de esos 2 meses, las mujeres empezaban a ciclar en forma similar, lo cual es muy interesante. Y McClintock atribuye eso a la existencia de mensajeros químicos, ella les llama feromonas, que producen cambios en el sistema límbico y en el hipotálamo de las mujeres, lo cual hace que su ciclo ovulatorio se sincronice. Y aparentemente se sincroniza a punto de partida de una mujer dominante en el grupo. El problema es que si vamos a los experimentos de Buchanan de 1959, lo que hace falta es descubrir cuál es la molécula. Porque todo esto hay que descubrir cuál es la molécula, dónde actúa, cuáles son los efectos. Y en los experimentos de McClintock, que son muy interesantes, aún no se sabe cuál es la entidad o las entidades químicas que producen estos cambios. Pero aparentemente todo esto ocurre a través de moléculas que se segregan y por la piel o por glándulas de la piel y que afectan la conducta cíclica, afectan el ciclo ovulatorio. En 1990 nosotros estábamos trabajando en quimioreceptores y con un par de amigos, un bioquímico y un neurobiólogo, en una conversación de almuerzo como esta,
empezamos a conversar acerca de unas moléculas de origen esteroideo, esteroides, que uno, el bioquímico, el amigo bioquímico, había descubierto. Él estaba estudiando esteroides con efectos antiinflamatorios, que terminaron en el descubrimiento del Sinalar. Seguramente muchos de ustedes lo han usado, es un antiinflamatorio, un corticoide similar a los corticoides. Pero este hombre había encontrado sustancias esteroideas que no tenían efectos hormonales, que no tenían efectos antiinflamatorios, pero que los colaboradores que estaban en el laboratorio sentían o desarrollaban algunos cambios de conducta. Él no sabía interpretarlos. Entonces, en la conversación me dijo, mirá, sería interesante si tú podés estudiarlos en el sistema que estás usando para estudiar quimioreceptores. Yo estaba estudiando quimioreceptores arteriales en ese momento. Y entonces me envió a mi laboratorio una caja con una cantidad de frasquitos que tenían cristales, esos esteroides, extraídos de la piel humana. Y estos esteroides nosotros empezamos a extraerlos posteriormente en contacto con colegas del Departamento de Traumatología de la Universidad del Medical Center de la Universidad de Utah. ¿Por qué? Porque durante los meses de invierno en Utah, que Utah es muy largo, son como 6 o 8 meses, se esquía y los esquiadores se fracturan las piernas, a veces los brazos. Cuando se fracturan, ponen yeso. Y los yesos permanecen durante 4 a 6 meses a veces, hasta que se fusiona el hueso. Pero cuando se remueve, cuando se corta el yeso y se abre para retirarlo, debajo del yeso y entre la piel y el yeso se acumula, ustedes ven una capa de células cutáneas que están muertas, pero que se acumulan durante todo el tiempo. Y nosotros encontramos que eso era una fuente fantástica de células que tenían esos esteroides. Entonces, las llevamos al laboratorio y un bioquímico excelente que se unió al grupo, Jennings, extraía esos esteroides naturales, inodoros, y entonces empezamos a probarlo. Y al principio fue una decepción, porque lo probamos en una cantidad de modelos de animales de laboratorio. Nada. Entonces yo fui a hablar con mis amigos y dije, mira, no puedo perder tiempo, esto no funciona, no tengo otras cosas que hacer, vamos a seguir adelante. Y ante su insistencia, decidí repetir o simular las observaciones que había hecho mi amigo el bioquímico. Entonces reuní a todos mis ayudantes del laboratorio, que eran 10, y en una sala más o menos la mitad de tamaño, instalé una mesa bien grande y coloqué las botellitas con estas sustancias extraídas de la piel, y entonces la gente tomaba el turno para oler el contenido de los frasquitos. Y rápidamente me di cuenta de que había algunas de estas botellitas, estos tubitos, que tenían sustancias que producían cambios en la conducta. Algunas personas se sentían más relajadas, más comunicativas con una de estas sustancias, otras se sentían un poco más estimuladas. Y obviamente entre test y test uno tiene que dejar un tiempo, ¿no? Pero fue un experimento muy rudimentario que fue la base de otra reunión en donde encontramos que había algo. Entonces, nuestro interés continuó creciendo y me encargaron designar toda una serie de técnicas nuevas para comenzar a explorar estas sustancias en forma seria. Y en este momento nosotros no teníamos recursos, solo teníamos nuestra posición académica y además los que trabajamos en la clínica, nuestra ingreso por parte de la clínica. Entonces, con la ayuda de la universidad, que nos permitió formar un laboratorio para incorporar a un químico, un neurobiólogo, un patólogo, etc., comenzamos a estudiar estas moléculas naturales. Y es así se terminó la conferencia.
desarrollaron una serie de tecnologías. Yo logré construir, con la ayuda de ingenieros del grupo, un olfactómetro para administrar estas sustancias esteroideas en forma disueltas en aire, en las fosas nasales de sujetos, de voluntarios humanos. Todos estos estudios aprobados por el Comité de Ética de la Universidad. Y por primera vez encontramos que solamente la administración por vía nasal de estas sustancias, no la administración oral, no la administración por vía respiratoria, sino simplemente la administración en la cavidad nasal, era capaz de producir señales que nosotros podíamos registrar, como ven a la derecha, cambios en la actividad electroencefalográfica de estos sujetos, como la voluntaria que está en la camilla, cambios en la actividad eléctrica del epitelio nasal, que ocurren, como ven ahí, unos pocos segundos después de la administración de un pulso de un segundo de esta sustancia solubilizada en aire, aerosolizada. Y esto fue realmente un descubrimiento muy interesante, que determinó la redacción de artículos científicos y una presentación en un meeting en París, por primera vez, en donde nosotros encontramos esas dos moléculas que ven representadas a la izquierda, AND, que es androstenedienona, y ETG, que es estratetraenol, son dos sustancias extraídas de células de la piel humana, que administradas en cantidades muy pequeñas, en picogramos, directamente, picogramos, una millonésima de gramo, no, 100.000 millonésimas de gramo, administradas en esas cantidades tan pequeñitas, directamente, tópicamente, al sistema olfatorio, eran capaces de producir cambios en la conducta de voluntarios humanos y acompañadas de cambios en la frecuencia cardíaca, por ejemplo, el corazón latía más lentamente, respiraban más lentamente, como si estuvieran en un estado de relajación con esta sustancia, con la androstenedienona. Y esta tetraenol producía un efecto opuesto, aumentaba la actividad del sujeto, producía un estado de excitación. Y esto fue muy interesante, un descubrimiento básico, muy interesante de estas sustancias naturales, y posteriormente con colegas en neurobiología logramos identificar, no voy a entrar en detalles, otras partes del sistema nervioso que son activadas por estas sustancias. En ese diapositivo en el centro ven un corte coronal de las fosas nasales del humano y arriba en la parte, ahí están las fosas nasales y en la parte de arriba está el epitelio olfatorio y esos dos pequeños anillos que se ven arriba en esta vía nasal que constituyen el órgano gomero nasal. Y en ambos, hoy día sabemos, hay células receptoras para estas sustancias que yo acabo de describir. Y en el diapositivo de la derecha publicamos en una revista que se llama el Handbook of Olfaction, publicamos las conexiones de esas células neurales con el bulbo olfatorio, que es la primera estación sináptica o de contacto neural que hay con las células olfatorias y el sistema nervioso central, y que posteriormente comunican con la amígdala del sistema límbico. En esta diapositiva ven detalles de las células, esas células blancas que se ven a la mano derecha alrededor de las células púrpuras son las células receptoras, y
en detalle, en una microfotografía electrónica, está el lugar donde se encuentran los receptores en esta célula. Y posteriormente, en un trabajo clínico que hicimos en el departamento de psiquiatría, logramos caracterizar los efectos clínicos, en realidad más que clínicos, fisiológicos de estas sustancias naturales. Y como ven, lo más importante es una disminución de la negatividad, una disminución del afecto negativo en las personas que recibían por vía intranasal la sustancia prostaglandina. Se sentían más contentas, más relajadas y sobre todo de ánimo mejor. Y concomitantemente, en el Instituto Karolinska, en la foto que se ve arriba a la derecha, una colega logró identificar, utilizando lo que en inglés se dice positron emission tomography, tomografía por emisión de positrones, logró identificar, como ven en rojo, los puntitos rojos, el área del cerebro en el sistema límbico donde esta sustancia es activa. Y esto se puso muy interesante. Y posteriormente, fíjense, varios años después, entre el 2000 y el 2005, Ronald Herman, un colega de nuestro grupo, y otros investigadores independientes, Riva Filipelli, Rodríguez y Monbers y Hans Hack, creo que en ese momento Hack estaba en la Universidad de Münster, en Alemania, lograron identificar receptores, lograron identificar los genes, codificar los genes que producían o que producen los receptores para estas sustancias. O sea que este tipo de descubrimiento demora cierto tiempo. Y fíjense, 10 años más tarde, Yoder y Larsen lograron identificar que los genes que son responsables de la codificación de los receptores que detectan estas moléculas son especies específicos para los humanos y son distintos a los genes que se encuentran en otras especies, incluso de simios. Todo este trabajo fue hecho en simios y en humanos, y los receptores son, como se ve muy bien ahí, representados en distintos colores, son específicos para la especie humana. Y lamentablemente yo no puedo mostrarles el entero, pero los genes humanos están representados en rojo en 1, 2 y 3. Solamente. El resto de los genes pertenecen a primates. Entonces, para concluir, las feromonas de los cerdos, de los gatos y de los ciervos no son activas en humanos y su estructura molecular es diferente. Entonces, esto se puso muy interesante, pero en realidad, al final de estos descubrimientos, mi intención era estudiar si estas moléculas que descubrimos, que tenían efectos tan rápidos, pero muy estadísticamente significativos, y que duraban poco tiempo, de alguna manera podrían ser modificadas para emplearlas beneficiosamente para el tratamiento de afecciones en humanos, de afecciones neuropsiquiátricas en humanos. Por ejemplo, la molécula esta androstenediona, que tiene un efecto ansiolítico, digamos, muy leve, de pronto se podría modificar para generar un ansiolítico más potente.
Y entonces, de vuelta, comenzamos comenzamos una nueva etapa, que fue fundar una compañía que se llamó en ese momento Fed Corporation, y que operaba en el campo de la Universidad de Utah, con un convenio que hicimos con la universidad, y en el cual generamos todo un sistema de síntesis y detección de moléculas nuevas, sintéticas, derivadas de las moléculas naturales, pero totalmente sintéticas. Y a estas moléculas nuevas, sintéticas, de las cuales logramos una biblioteca de aproximadamente 1200 moléculas nuevas, le llamamos ferinas. Son distintas. Ferinas viene del griego, fer significa transportar, y la idea era que transportaban información química al sistema olfatorio. Y la idea era no solo sintetizarlas, sino explorarlas en ensayos in vitro, en células humanas. Entonces, yo tuve que desarrollar una técnica para cultivar células olfatorias humanas, luego ver si tenían toxicidad. Entonces, colaboración con el Departamento de Patología, estudios en animales, y desarrollar un spray para administrarlas en forma de spray nasal a los humanos. Aquellas sustancias en las cuales observábamos cierto perfil de actividad, pedíamos autorización a FDA para hacer estudios en sujetos humanos. Entonces así fue que empezaron a surgir sustancias con actividad farmacológica, no fisiológica, sino farmacológica. Y esas sustancias con actividad farmacológica se las entregábamos nuevamente al químico para que iniciara una síntesis de novo a efectos de aumentar la potencia y la duración de los efectos de estas moléculas derivadas de las moléculas naturales. Y entonces, así fue que descubrimos 5 familias diferentes entre estos 1200 compuestos, todos de naturaleza esteroidea, sin efectos hormonales, sin efectos antiinflamatorios, detectados muy severamente por estudios de toxicología. Y entre esas familias encontramos una con un compuesto que designamos 94B, TH94B, que tenía con un perfil ansiolítico muy interesante. Y en estudios en el laboratorio, empleando células olfatorias humanas, logramos caracterizar que esta sustancia es activa en células olfatorias humanas, y la forma de hacerlo era un sistema muy complejo, haciendo lo que se llama imágenes celulares. Logramos detectar cambios en el interior de calcio, del ion calcio, en el interior de la célula. Y el calcio es una sustancia que aumenta cuando hay excitación en cualquier tipo de célula. Y usábamos eso para detectar si esta sustancia PH94B poseía un efecto de dosis dependiente in vitro, y de esa manera elegir una dosis adecuada para poder usar en sujetos humanos. Obviamente que no fuera tóxica también. Y entonces, después de una serie de reiteraciones de los estudios en el laboratorio, recibimos autorización para hacer nuestro primer estudio clínico en pacientes diagnosticados con ansiedad generalizada. Entonces, el estudio consistía en administrarles un spray nasal y estudiar a estos pacientes usando distintos protocolos psicométricos, test psicométricos validados, para ver si su ansiedad disminuía después de la administración intranasal, y
concomitantemente registrábamos otros parámetros como el electroencefalograma, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, que son muy buenos indicadores de un cambio de la ansiedad. Si uno está ansioso, la frecuencia cardíaca aumenta, la frecuencia respiratoria aumenta, y viceversa. Y de esa manera, por primera vez, en el año 2000, publicamos nuestro primer trabajo en donde constatamos un efecto ansiolítico significativo de la sustancia pH 94B administrada en forma de spray nasal. Y la dosis efectiva o eficaz para producir este efecto ansiolítico es de tan solo 1.6 microgramos. Microgramos en la millonésima de gramo. Es una cantidad muy pequeña. ¿Por qué? Ustedes tal vez estén acostumbrados a que los fármacos que se usan en la clínica por vía oral están administrados en dosis de miligramos, 10, 20, 30, 40 miligramos. En cambio, en este tipo de administración, con 1.6 microgramos nosotros logramos un efecto ansiolítico. ¿Por qué? Porque en el caso de los fármacos convencionales, uno los administra por vía oral, por ejemplo, y son absorbidos, pasan al torrente circulatorio, y por el torrente circulatorio una fracción se metaboliza en el hígado y una fracción más pequeña llega al cerebro y actúa sobre las células del sistema nervioso, produciendo el efecto ansiolítico. Sí. En el caso nuestro, nosotros estamos administrando la sustancia activa directamente a los receptores, tópicamente a los receptores nasales. Y entonces obviamos todo la administración sistémica, y por lo tanto una dosis mucho más pequeña es eficiente para producir ese efecto. Y esto fue muy interesante. Y en una reunión anterior, yo me acuerdo que cuando terminamos este trabajo, había un uruguayo en un meeting que presentamos estos resultados, que seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar, Alejandro Zaffaroni. Y Zaffaroni, que en ese momento, bueno, perdón, exactamente, Alejandro Zaffaroni. Estaba en este meeting y Zaffaroni, me acuerdo que me dijo personalmente, era fantástico. Y a pesar de que tu estudio tiene, como ven ahí, 19 casos solamente, continúen, porque aquí debe haber algo interesante. Y realmente fue muy estimulante recibir ese tipo de comentarios de un individuo con tanta experiencia en la industria farmacéutica. Entonces, en otro estudio anterior que hicimos con colegas de Stanford, de la Universidad de Stanford, en este estudio de resonancia magnética nuclear funcional, logramos identificar las áreas del cerebro, la corteza frontal y la amígdala límbica, el hipotálamo y el tálamo. Esa va a dirigir a ti.